Bienvenida al evento. Estos semilleros de investigación que ya estaban desarrollando temáticas relacionados con algunos de los tópicos que inicialmente se consideraron en el workshop. Pues bueno, en este... Wichi, ¿me disculpas? Es que me están diciendo aquí por el WhatsApp, por ejemplo, Andrés Agudelo y varias personas que no pueden entrar, que carga y se vuelve a quedar pausado. Entonces queremos saber si tenemos feedback. Felipe Agudelo, André Mauricio, al menos los que vemos aquí, si nos están siguiendo, porque parece que no nos están siguiendo, Wichi. Ok. No sé qué nos puede apoyar ahí, soporte técnico. No, también. Los que están conectados, Andrea, Astrid, Carlos, Felipe, Javier, Juan, ¿nos están escuchando bien aquí por Teams? Sí, por Teams, perfecto. Bueno, sí, perfecto. Listo. Ok, listo. Ok, entonces cerramos audios, por favor. Para continuar, entonces, la estrategia pues, principal de este segundo workshop, ya habíamos nosotros identificado los primeros grupos de trabajo de Colombia sobre todo, y algunos profesores que pudieron estar presentes en un evento que hubo en ese momento. Y entonces nosotros quisimos desarrollar este segundo workshop precisamente para identificar grupos de trabajo externos, ¿no? Que de alguna manera estuvieran desarrollando proyectos de investigación, proyectos de desarrollo tecnológico, precisamente con las temáticas relacionadas de este segundo workshop. Adelante, estimado Wilson. Claro que sí. Uno está esperando que se viera la diapositiva precisamente. Pues parte de los resultados que hemos logrado a partir de este primer workshop es que los equipos de trabajo hemos consolidado elementos de colaboración a nivel del desarrollo académico que estamos haciendo en nuestras instituciones. A partir de eso, actualmente tenemos en desarrollo varios proyectos de fin de carrera o tesis de pregrado, dos que se están desarrollando en colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad del Cauca, uno que se está desarrollando en colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Militar de Granada, y uno que está haciendo de forma autónoma en la Universidad Militar de Granada en Colombia. También se están desarrollando varios proyectos de tesis de maestría, 5 que se están haciendo en colaboración entre México, Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Militar de Granada en Colombia, 2 que se están haciendo entre la Universidad de Mayor en Chile y la Universidad Autónoma de Zacatecas, y una que se está realizando entre la Universidad Militar de Granada en Colombia y la Universidad Autónoma de Zacatecas. También se está desarrollando una tesis de doctorado en el área pues, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que vemos que es la que está liderando y encabezando todos estos procesos académicos. El logo de nuestras universidades, para que por favor pues, nos tengan en cuenta ahí en el radar ustedes. Bueno, ¿y qué temáticas estamos abordando realmente nosotros en estos proyectos de investigación que estamos desarrollando en diferentes niveles de graduación, niveles académicos? Estamos trabajando en la parte de conducción autónoma de vehículos, desarrollando rutas inteligentes, tratando de detectar automáticamente la distracción del conductor, detectando el estado de embriaguez del conductor, haciendo evaluación y diseño de sistemas infotainment, que es el eje central principal de este workshop, trabajando y reconociendo el estado emocional del conductor para hacer procesos de asistencia. También estamos haciendo procesos de generación de herramientas para la parte de evaluación de elementos autónomos, el caso de simuladores para la parte de conducción autónoma, y estamos contextualizando todo en un problema de ciberseguridad a nivel del proceso automotriz. Vale. Dentro de, primero que todo, bueno, como decía Witsi y decía Wilson, gracias por haber creído en nosotros, en haber enviado sus trabajos y en participar dentro de este workshop que ha sido una iniciativa pues, liderada por Witsi y por Wilson. Nosotros hemos estado ahí aportando de alguna manera, pero ha sido el trabajo más de Witsi y Wilson, y que ha permitido pues hoy tener nuestro segundo workshop, y donde pues esto es el inicio de un conjunto de nuevos workshops que vamos a seguir trabajando. En el marco de este congreso hemos logrado también que algunos de los trabajos que se han presentado puedan ser reconocidos. Entonces vamos a tener un reconocimiento al mejor trabajo, al mejor artículo,
y esto estará unido a la evaluación que hicieron los revisores con la evaluación de las presentaciones que se van a tener durante estos 3 días. Y adicionalmente hemos logrado que tener una edición especial en una revista que se llama Sustainability, que es una revista, es un open access, que tiene un índice, un factor de impacto de 2.5, está en Scopus, es una revista muy reconocida, y pues hemos tenido la posibilidad de tuvimos la posibilidad de proponer una edición especial sobre sistemas infotainment y vehículos inteligentes, que justamente es el foco central de este workshop. Entonces, algunos de los mejores trabajos que se presenten dentro del workshop en estos 3 días van a ser invitados a mandar sus versiones extendidas. Cuando hablamos de versiones extendidas se refiere a que al menos deba tener un 30% de aspectos novedosos para que sea publicado en esta revista que es muy reconocida. Entonces, pues eso es uno de los logros que hemos tenido, y tendremos también de alguna forma un plazo, porque la fecha límite para el envío de los artículos ya para esta revista será el 31 de enero del 2021. Eso no significa que aquellos artículos que no invitemos, o sea, porque el grupo va a seleccionar cuáles vamos a invitar, pero los otros trabajos que han sido presentados acá, o incluso si hay trabajos adicionales, puedan ser enviados. Lo que sucede es que de alguna manera estos que han sido invitados, pues ya tienen un filtro adicional de preevaluación, ¿vale? Entonces yo creo que eso es, o creemos que eso es un logro muy importante que se ha realizado. Listo, Witsi, la siguiente, por favor. Y finalmente, pues para contextualizar todo este tema que venimos trabajando dentro de este workshop, pues a lo largo de estos 3 días vamos a estar analizando un poco las tendencias en lo que se refiere a la interacción humano-computador, pero enfocado en escenarios de autos y específicamente de autos inteligentes. Hoy en día empezamos a ver que los coches o los autos se convierten en una plataforma cada vez más importante, de uso más masivo, y el reto actual para los investigadores y diseñadores de tecnología es cómo desarrollar estas tecnologías que tengan ese componente de una muy buena experiencia, en este caso una experiencia del conductor, siguiendo el hilo conductor de la charla del profesor Cristian Russo, que pueda de alguna forma minimizar aspectos negativos y mejorar esa percepción de los usuarios. Entonces, a lo largo de estos 3 días vamos a ir viendo una serie de artículos, alguna serie de trabajos que se han presentado a nivel iberoamericano sobre las tendencias en esta temática. Vale la pena mencionar que es una línea de investigación, como decía Witsi, relativamente nueva en nuestros escenarios, y creemos que nos permite de alguna forma pues empezar a generar un espacio de interacción interesante, y sobre todo poder generar redes, que es lo que queremos. O sea, que queremos que al final de todo esto pues al menos nos conozcamos un poco más quienes venimos trabajando en estas temáticas, y de ahí puedan surgir unas oportunidades y posibilidades de cooperación más integradas, que justamente es lo que perseguimos detrás de todo esto. O sea, detrás de toda esta red, lo que queremos es formar justamente esa red de cooperación, y que todos y cada uno se sientan parte de este proceso, y pues vamos a tratar de aportar con un granito de arena en el conocimiento que cada uno tiene, y ver cómo crecemos como comunidad iberoamericana, porque es muy importante contextualizar el entorno del desarrollo de interfaces para el sector automotriz en Iberoamérica, que es muy diferente al sector automotriz en otras partes del mundo por muchos modelos culturales, por muchas características que ya se han mencionado. Entonces, de parte, en caso personal, agradecerles por su participación, invitarlos a que este espacio sea un espacio de reflexión, de discusión, y que ojalá el viernes en la tarde pues podamos tener unas conclusiones muy interesantes hacia dónde va esta temática, y que nos permita de alguna forma empezar a liderar estos procesos a nivel iberoamericano. De mi parte no es nada más, Witsi. Muchas gracias, estimado. Pues bueno, la agenda del día de hoy, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos de sobra. Como bien comentaba el doctor César Collazos, la apertura de las jornadas iberoamericanas comienza con una charla bastante interesante por parte del doctor Philippe Palan, en donde nosotros pudimos ver todos los retos que existen, no solamente en la industria automotriz, sino en varias industrias, pero llama la atención precisamente todas esas
aportaciones que desde la comunidad latinoamericana, desde la comunidad iberoamericana, a través de nuestros centros de trabajo y grupos de investigación, podemos aportar nosotros precisamente para esta industria, ¿no? Para nuestra industria. Siempre hemos comentado en las reuniones que hemos tenido en nuestro workshop que debemos de Latinoamérica, cuando menos, deberíamos de pensar en transitar, en ser consumidores de tecnología, de convertirnos actualmente en productores de nuestra tecnología, ¿no? Para nuestros contextos, para nuestras comunidades. Pues bueno, les comentaba, el programa para el día de hoy son tres ponencias. Les voy a solicitar a nuestros participantes y, por supuesto, sino antes de agradecerles su participación y sus envíos de trabajo, como lo mencionan mis compañeros, pues bueno, el primero lo tendremos a cargo del profesor Carlos Alberto Domínguez, que ya está preparado. Posteriormente, el estudiante Juan Sebastián Guzmán y los autores que participan en este interesante estudio, y finalizaremos el día de hoy con un short paper a cargo del estudiante de Ingeniería en Electrónica Industrial, André Nava García. Entonces, por favor, ahí soporte, no sé si ya pueda compartir Alberto, Carlos Alberto. Si es así, dejo de compartir yo para darle a usted entonces la entrada. Y bueno, lo aprovecho para presentarlo entonces. Carlos Alberto es estudiante de doctorado del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, acá en México, ¿no? Entonces, él ha estado en estos últimos meses tratando este tema de desarrollo de un framework. Entonces, esperemos esta interesante charla, a ver qué nos puede compartir y sobre todo la experiencia que ha tenido él en el desarrollo de esta temática relacionada, por supuesto, con el workshop. Adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto, te escuchamos, Carlos. De acuerdo. Muy buenas tardes a todos, doctores, y los demás asistentes a esta reunión. Bueno, pues el día de hoy estaré compartiendo con ustedes mi charla respecto a el trabajo de investigación titulado Hacia el desarrollo de un framework. Perdón que lo interrumpa, no, yo veo mi pantalla en gris, ¿lo demás sí lo ven? No veo la pantalla compartida. Sí. Permítame. Sí, yo también lo que veo es una pantalla gris. A ver, permítame. Déjenme revisar esto. Mientras Carlos organiza su presentación, vale la pena mencionar que en el marco del evento, pues tendremos este espacio para presentar los artículos. Habrá un espacio también de preguntas para poder dilucidar algunos temas y poder aclarar algunos conceptos. Las presentaciones también ya estarán disponibles y se las harán llegar a cada uno de ustedes para poder tener acceso a las mismas. Listo, Carlos. Sí, muchas gracias. Nada más, ¿me podrían confirmar si ya se ve la presentación? Efectivamente, Carlos, ya lo vemos. Recuerde que tiene 20 minutos para presentar máximo, para poder tener el lapso de 10 minutos de preguntas y respuestas. Estupendo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nuevamente, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Y bueno, yo estaré platicándoles un poco acerca del trabajo titulado Hacia el desarrollo de un framework para el diseño de interfaces para sistemas infotainment automotrices, y estas son las primeras aproximaciones contextuales. Bueno, ha sido un trabajo colaborativo entre diversas escuelas y hemos estado pues trabajando sobre esto. Primeramente me gustaría pues presentarles lo que es la introducción. Primeramente, aclarar qué es un sistema infotainment o de infoentretenimiento. Bueno, un sistema de este tipo es una colección tanto de elementos como de hardware y software que se instalan en un vehículo y proveen sistemas de información digital y diversas funcionalidades de entretenimiento. ¿Cuáles son las aplicaciones que estos desempeñan? Bueno, pues entre ellas tenemos
lo que es la navegación, comunicación y conectividad, servicios remotos y servicios telemáticos. ¿Y cuál es la importancia al respecto de ellos? Bueno, principalmente es que se estarán convirtiendo, o se espera que se estén convirtiendo en protagonistas en las interacciones con los próximos vehículos autónomos, puesto que sobre ellos estarán centrados, en teoría, básicamente el control del usuario, la información que se le estará presentando al mismo. Ahora, existe evidencia de la necesidad de herramientas o alternativas que ayuden a los equipos de trabajo o de diseño durante el proceso de desarrollo de estas interfaces en el contexto automotriz. Hasta el momento, ¿qué es lo que se ha trabajado? Bueno, en la literatura podemos encontrar pues diversas opciones que se presentan en las investigaciones. Por nombrar algunos serían los guidelines, las heurísticas, y el caso en específico de este trabajo son los frameworks. Primeramente, definir qué es un framework. Bueno, pues Ian Somerville, en lo que es el contexto de ingeniería de software, plantea que es una estructura genérica que puede ser extendida para crear un subsistema o aplicación más específico. También en este contexto, Roger Pressman nos comenta que es un esqueleto con una conexión de puntos de conexión que le permiten adaptarse a un dominio de un problema en específico. Por su parte, en el ámbito de interacción humano-computadora, Verplank nos plantea que es un conjunto de herramientas que no pretende ser un orden estricto en la invención y el proceso de diseño de interacciones. Por lo tanto, para el motivo de este trabajo, nosotros planteamos que nuestro framework debería conceptualizarse como una estructura que puede servir como base para el diseño de interfaces en el contexto automotriz. Pero, ¿por qué llevar a cabo o por qué plantear el desarrollo de un framework? Tal como comentaba con anterioridad, actualmente existen pues algunas herramientas. Sin embargo, una búsqueda inicial como acercamiento para este trabajo indicó que aunque sí existen pues algunas opciones o propuestas de frameworks, son encontradas con menor frecuencia en comparación con otras alternativas como las heurísticas, por ejemplo. Ahora, ¿por qué desarrollar el framework? ¿Cuáles son sus ventajas frente a otras alternativas? Bueno, pues algunas de las ventajas del uso de frameworks se centran en, primeramente, el rigor metodológico que guía el proceso de desarrollo de los proyectos cuando se emplea uno de estos. Un segundo punto podría ser que proporciona una base guía que guía el proceso de trabajo y por lo tanto, si tenemos un camino que ya se está planteando o una estructura definida, a su vez se acelera el tiempo de desarrollo, se acortan algunos tiempos. Ahora, un tercer punto o una tercera ventaja que se encuentra con respecto al uso de frameworks es que, bueno, aseguran una transparencia para que futuros equipos de trabajo entiendan, evalúen, sigan nuestros pasos durante los procesos que hemos desarrollado mediante el uso de este mismo. Esto se plantea porque una vez que un framework es publicado o es distribuido o es comenzado a utilizar en la comunidad, bueno, pues cada vez más personas se están familiarizando con él y a su vez, pues también cada vez más personas pueden desarrollar sus propios proyectos siguiendo los pasos que alguien ha dejado con anterioridad. E inclusive, por ejemplo, cuando se están utilizando en el ámbito industrial, pues tal vez algún equipo de trabajo ya está preparado en el uso de esto y bueno, pues puede dar continuidad al equipo a un trabajo que haya desarrollado un equipo con anterioridad.
Algunas de las desventajas que se nos presentan mediante o durante su uso es, bueno, podemos hablar sobre el tiempo de aprendizaje. El detalle es que la ventaja de tiempo que se gana al evitar comenzar un proyecto desde cero, pues puede perderse o invertirse durante pues el tiempo que se aprende a usar el framework, ¿no? Ahora, hay otro detalle, es una alta dependencia al proyecto, puesto que todo el proyecto está desarrollado sobre una base o la base propuesta del framework. Bueno, pues prácticamente a menos de que sean muy compatibles con algunas otras herramientas o algún otro framework propuesto, bueno, pues digamos que los proyectos quedan ligados al uso de un determinado framework. Y ahora también existe, puesto que cada framework tiene su punto de vista o su fundamento de desarrollo en específico, puede llegar a dificultarse para algunos equipos, pues el cambiar entre diferentes opciones de estas herramientas, de estos frameworks. Ahora, por lo tanto, si hemos de partir hacia el desarrollo de un framework, convenía primero determinar cuáles son las características que la interfaz propia de un sistema de infoentretenimiento debería de tener o de asegurar para que el usuario tenga una experiencia de uso pues buena durante las interacciones con estas interfaces. Por lo tanto, se estableció una manera de determinar cuáles serían las características deseables en estas interfaces. Para eso empleamos lo que se denomina una herramienta que se denomina análisis de contenido. Muy bien, el análisis de contenido es una herramienta que Berelson define como una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. Mientras que Bardeen, por su parte, pues los describe o la describe como un conjunto de instrumentos metodológicos aplicados a lo que él denomina como discursos extremadamente diversificados, es decir, que se pueden utilizar en diversidad de ámbitos o diversidad de áreas. Por su parte, Sampieri nos indica que son utilizados principalmente para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática. Y básicamente nos define que durante su desarrollo hay que abarcar dos pasos. El primero, básicamente consiste en cuantificar los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías. Y el segundo paso sería someter pues este contenido a algún tipo de análisis estadístico. Realmente no se define uno en específico, sino que cada autor puede optar por su propio análisis. Además, pues esta herramienta ha sido probada o su fiabilidad ha sido probada ya en otros estudios como el de Guillaume About, Hallie Wright, Fleischer y Christie, etc. Por lo tanto, convendría establecer, bueno, se necesita establecer una base de análisis. En nuestro caso, se estableció como base de análisis una unidad de base gramatical. Básicamente es el análisis de frases y de párrafos. Como unidad de análisis se plantea pues un grupo de palabras mencionadas o inferidas que describen conceptos que se concluyen, son deseables por los usuarios de las interfaces y básicamente son aquellos que hacían referencia a la satisfacción o experiencia del usuario en el contexto de las interfaces automotrices. Mientras que se decidió que las secciones objetivo de nuestro análisis dentro de los estudios que se encontraran serían los resultados, las discusiones o los comentarios de los autores y las conclusiones.
Para tal motivo, la búsqueda se llevó a cabo utilizando diversas palabras clave, como podrían ser alternativas para el diseño de interfaces automotrices, etcétera, ¿no? Esta búsqueda se llevó a cabo en lo que es la plataforma de Google Scholar. Al final se obtuvieron 367 hits, de los cuales no todos pues estaban directamente relacionados con el tema y bueno, pues se fueron descartando este tipo de documentos, este tipo de contenidos. El procedimiento o el proceso de este análisis de contenido se puede ver en este diagrama. Básicamente, este es el diagrama del método que se empleó para determinar pues, las características deseables de sistemas infotainment o de las interfaces de sistemas infotainment. ¿En qué consistía el proceso? Bueno, pues primeramente realizar la búsqueda y una vez que se ha obtenido pues, los hits o los resultados de la búsqueda, se comienza con el análisis y extracción de estas características deseables. Estas características posteriormente se van pues estableciendo o se van distribuyendo sobre una base de datos o un concentrado en una tabla. Posteriormente, pues se analiza esta tabla resultante en general buscando la frecuencia con la que aparecen determinadas características. Posteriormente, bueno, se ordenan, o para este estudio, se realizó un ordenamiento de estas características por frecuencia de aparición. Y una vez que se ha conseguido ordenar, bueno, estas características por frecuencia de aparición, se comienza con lo que es la inferencia de propuestas características para finalmente obtener un concentrado enriquecido por estas definiciones. Ahora veremos cómo quedó ese concentrado. Bueno, este es un extracto de la tabla resultante final. Por ejemplo, aquí estamos observando algunos estudios en los cuales se mencionan determinadas características. Vemos que, por ejemplo, en 2019, en el estudio realizado por Blankenbach, se solicita o los usuarios expresan explícitamente que ellos desean o su experiencia de usuario mejora cuando una interfaz es no invasiva, es leíble, es adaptable o ajustable y facilita o es proactiva en lo que es algún proceso o alguna determinada tarea. Luego, por ejemplo, en el estudio de Varala y Yamiyamar, tenemos algunas características diferentes, con la excepción de ajustable y adaptable, que se comparte con el de Blankenbach. Ahora, podemos observar en la tabla que en los estudios correspondientes a Varala, Politis y Lee, la característica de intuitiva se repite en los tres estudios o se solicita en los tres estudios por parte de los usuarios. Esto es interesante, puesto que nuestro objetivo estaba en determinar la frecuencia con la que estas características eran solicitadas o eran expresadas por los usuarios. Por lo tanto, una vez que se ha pues, llenado toda esta base de datos de características, se procede a ordenarla por frecuencia para obtener finalmente una población o un conjunto total de características con unos determinados detalles. Algunas características se repiten con mucha frecuencia. Algunas características se repiten con una frecuencia intermedia y algunas características intermedia o baja y algunas características además solamente son exclusivas de un documento determinado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que al final nosotros vamos a tener, tal como lo muestra la figura 2, un conjunto de características enmarcado por el cuadro
que abarca estos tres tipos de frecuencias de las características deseables. Sin embargo, puesto que han sido expresadas o solicitadas explícitamente por los usuarios o inclusive como resultado directamente de la investigación que se ha consultado, esas características tienen un rango de importancia. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, las características como mayor frecuencia fueron intuitiva, simple de utilizar y ajustable, adaptable. Por eso está, bueno, pues, digamos que dentro de el rango dentro del rango de 2 o más estudios. Y algunas quedaron como segura, facilitadora o proactiva, y otras fueron como no invasiva, leíble, estructurada, consistente, pues están dadas con una suficiente frecuencia. Sin embargo, pues no hay como muchos estudios que las lleven a cabo, sino que tienen una frecuencia intermedia, y al final podemos observar estudios únicos que proponen que dentro de nuestra búsqueda, que una interfaz debería ser responsiva, estructurada, flexible, etc. Carlos, vamos cerrando, quedan 2 minutos. Ok, claro. Nuestro estudio, una vez que se han obtenido este conjunto de características, ha sido que, basado en la literatura, existe una necesidad de alternativas para el desarrollo de interfaces para sistemas infotainment, y esto ha sido corroborado por la búsqueda inicial. Ahora, también esta búsqueda inicial sugiere que los frameworks o las alternativas como frameworks son presentadas con menos frecuencia que otro tipo de alternativas. Y por último, es que es posible que una vez que se han obtenido las características resultantes de esta búsqueda o de este análisis, al unirlas con nuestra propuesta de framework, que podría ser una alternativa para abarcar esta problemática, bueno, pues se obtendría como resultado una alternativa que pues se ajusta de manera exacta o aproximada a lo que son los requerimientos que el usuario ha solicitado para mejorar su experiencia de uso. Bueno, aquí tenemos algunas referencias y no me queda más que agradecer por su atención y por el tiempo prestado. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Quisiera saber si de pronto hay alguien en el público, de las personas que pueden hacernos preguntas, que nos formulen una pregunta para Carlos, para empezar el diálogo académico al respecto. No sé si de pronto por las plataformas de streaming nos pueden redireccionar las preguntas a la gente de soporte, por favor. Yo tengo una pregunta de todas maneras, si quieres, Wilson, como ¿Listo? para romper el hielo. Vale, Carlos, primero agradecerte por tu presentación, y mi pregunta va enfocada hacia, ¿han considerado el componente cultural, dado que el plantear lineamientos de diseño para sistemas de infotainment, puede ser que haya algunas recomendaciones que funcionen muy bien en el ámbito, qué sé yo, en Japón de alguna manera, pero posiblemente en el ámbito latinoamericano haya características que sean más importantes que otras? Entonces, en esa valoración que ustedes están tratando de hacer, ¿sí han considerado esos componentes, por ejemplo? Gracias. Muchas gracias. Bueno, con respecto a esto, me gustaría ampliar un poco más el tema. El estudio de Barala y Yamiyabar, de hecho, contempla lo que es el el contexto cultural en poblaciones hindús. Por ejemplo, allá se presentaba el problema de que el símbolo de encendido tiene un contexto, un significado apegado con lo que es una parte de la religión. Por lo tanto, este tipo de contexto cultural sí es importante, y bueno, sí se tiene en mente durante el desarrollo mantenerlo en cuenta, pues, pero también tratar de que el framework pueda, digamos que diferentes equipos de diseño o de desarrollo
puedan elegir el contexto al cual se deberían de adaptar y que el framework aparte tenga esa flexibilidad, ¿no? Que te permita pues escoger el contexto o enriquecer el tipo de contextos en el cual estás desarrollando un proyecto. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Aquí hay una pregunta a través de la plataforma de YouTube que nos dice Diana Linares. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer su investigación y cuál fue el o los requerimientos que consideró esenciales para su proyecto? Muchas gracias. Bueno, el desarrollo de esta búsqueda, más o menos, o este análisis de contenido, llevó aproximadamente entre 5 y 6 meses. Principalmente, pues, porque las búsquedas eran un poco lentas y puesto que esta metodología tampoco como plantea una manera ágil de realizar el cabo, como por ejemplo podrían ser las revisiones sistemáticas de literatura o las revisiones multivocales. Por lo tanto, sí es un poco tardado con respecto a esta metodología. Ahora, ¿me podría repetir la segunda parte de la pregunta? Sí, claro. Te repito la pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer su investigación y cuáles fueron los requerimientos que consideró esenciales para su proyecto? Ok. En lo relativo a lo que son los requerimientos, pues principalmente obtener, a final de cuentas, lo que son la base de datos de características, pero principalmente, pues, basadas en lo que es la frecuencia de aparición. Esto podría ser, no es definitivo, pero podría indicar como una necesidad o sugerir una importancia con respecto a una determinada característica. Aparte de esto, pues los requerimientos que desprenden de la metodología, pues implican básicamente acceso a los recursos que se van a consultar. Por lo tanto, pues es factible llevar a cabo este análisis de contenido. Sin embargo, hay que tener en cuenta, pues, el impacto que podría tener. Y es posible que se encuentre con que una revisión sistemática pudiera significar mayor impacto en comparación con un análisis de contenido. Solamente habría que tener eso en cuenta. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hay otra pregunta más en la plataforma de YouTube del participante José María Zelaya Padilla. Dice, ¿se encontró alguna diferencia demográfica entre las características? Como tal, muchas gracias por la pregunta. Como tal, en realidad, hasta el momento, puesto que solamente era un acercamiento, no se ha puesto como especial foco en el aspecto demográfico, sino simplemente se consideraba plantear una base de características deseables que debería de contener una herramienta que se plantee para satisfacer pues las necesidades de los usuarios en el contexto de interfaces automotrices. Por lo tanto, este trabajo no refleja, digamos que, esta parte demográfica. Sin embargo, ya es cuestión de cada investigador o de cada equipo de trabajo el separar de manera como aparte o en su base de datos de control este aspecto demográfico. En lo particular, aunque no fue mencionado en la presentación, estas investigaciones que fueron consultadas principalmente se enfocaron en lo que es el público norteamericano, el público europeo y el público hindú y el público asiático. Puesto que, bueno, son quienes prácticamente están con mayor frecuencia proponiendo diferentes estudios al respecto. Si no hay más preguntas, creo que cerramos aquí entonces la discusión. Don Carlos, nuevamente muchísimas gracias por su presentación, por el tiempo manejado y gracias nuevamente por compartirla con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Excelente tarde. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, vamos a dar continuidad con la siguiente charla a cargo de Juan Sebastián Guzmán. Evaluation of the design proposal on infotainment system, a case study with a parked vehicle. Adelante, Juan Sebastián. Esperemos que Carlos deje de compartir. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ahí voy a compartir entonces. Ok. Me dicen si están Por ahora no viendo. estamos viendo. Por ahora no estamos viendo. Un segundo. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, Vale. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Guzmán. También se encuentra en este momento Andrés Felipe Aluelo, que es mi compañero con el que desarrollamos este proyecto, que se titula Evaluation and Redesign Proposal of an Infotainment System, a Case Study with a Parked Vehicle, que en español lo podemos traducir a evaluación y propuesta de rediseño de un sistema de infotainment, un caso de estudio con un vehículo estacionado. Bueno, digamos que hago una pequeña introducción de cómo surgió este proyecto. Andrés Felipe y yo tuvimos la oportunidad de pertenecer a un curso de interacción humano-computador con el ingeniero César Collazos, y digamos que en todo este proceso de aprendizaje que tuvimos quisimos que consolidarlo en este proyecto. Y digamos que nos ha servido bastante porque fue nuestro primer proyecto en esta línea de investigación de sistemas infotainment, y en este momento tanto Andrés Felipe como yo estamos realizando nuestros trabajos de grados en esta línea. Entonces digamos que fue nuestro proyecto exploratorio para introducirnos en este tema de los sistemas infotainment. Entonces les cuento un poco acerca de lo que trata este trabajo. En primer lugar, lo que nosotros realizamos fue evaluar un sistema de infotainment de un vehículo de acuerdo con principios de interacción humano-computador y de unas heurísticas establecidas. Las heurísticas que utilizamos fueron unas propuestas por el ingeniero Witsi, Luna García, César Collazos, entre otros investigadores, que ya más adelante daremos a conocer el paper referenciado. Y mediante esta evaluación heurística, digamos que se hizo un diagnóstico para poder luego, con una prueba de usabilidad y ya con usuarios, evaluar su experiencia de un conjunto de tareas. Luego de esto se identificaron un conjunto de factores o vulnerabilidades que podrían presentar mejoras, y es eso a lo que le llamamos propuesta de diseño. Y todo este rediseño se realizó de acuerdo con el modelo mental de los usuarios, que en este caso pues correspondían a los usuarios colombianos. Vale, en pantalla se están desplegando un conjunto de fases que fueron las que utilizamos para obtener los resultados de este paper. En primer lugar, hicimos una adaptación de las heurísticas, ya que en este contexto, como se menciona en el título, utilizamos un vehículo parqueado, entonces no todas las heurísticas propuestas en el paper de referencia, digamos que iban a servir para generar una evaluación. Posteriormente a esto, hicimos una formalización o una definición del caso de estudio bajo el cual íbamos a trabajar. Luego de hacer esta formalización del caso de estudio, procedimos a una evaluación heurística. Luego de esta evaluación heurística procedimos a una prueba de usabilidad del diseño original con un conjunto de usuarios caracterizados, que nos llevó a hacer un análisis de los pain points o vulnerabilidades encontradas en este proceso, en esta ejecución de la prueba de usabilidad. Y a partir de estas vulnerabilidades encontradas y de las heurísticas evaluadas, se pasó a una propuesta de rediseño que nos llevó a una segunda prueba de usabilidad, que ya corresponde no al diseño original, sino al rediseño. Entonces voy a ir comentándoles esta primera etapa de adaptación de las heurísticas. Entonces en la pantalla pueden ver este conjunto de heurísticas que están, digamos que organizadas en un mapa. Esto se encuentra descrito en el paper Front-End Design Guidelines for Infotainment System, como mencionaba del ingeniero Luna García y demás. Y este conjunto de 17 heurísticas está comprendido en este conjunto de categorías y asimismo en un conjunto de dimensiones. Todo esto se encuentra definido en nuestro artículo, pero digamos que a muy alto nivel en este momento podemos explicar que el nivel de diseño corresponde a esa evaluación que se le hace al sistema infotainment, de acuerdo a si cumple con los requisitos de los usuarios, a las necesidades, a cómo está haciendo la distribución de los elementos, a cómo está tratando, digamos, el tema de apariencia, de paletas de colores y todas estas evaluaciones que se encuentran descritas en esta categoría. Por otro lado, en el nivel de interacción, lo que se está viendo es que si el sistema proporciona multimodalidad,
elementos de adaptabilidad, de personalización y un aspecto muy importante en este caso que es la aprendibilidad, ya que como íbamos a trabajar con usuarios que no tenían experiencia previa, este principio nos iba básicamente a dar conocimiento de ese nivel de facilidad que tiene el sistema para una primera experiencia. También contamos con un nivel de seguridad que básicamente hace referencia a las situaciones al conducir. Y por último, un nivel de conectividad que hace referencia a la conectividad con elementos en la carretera o conexión con elementos móviles diversos o con servicios en la nube. Nosotros hicimos una adaptación y depuramos el nivel de seguridad porque en nuestro caso de estudio lo hicimos con en un vehículo parqueado, entonces no necesitábamos, digamos, que evaluar las situaciones al conducir. Y por otro lado, también depuramos aquellas heurísticas relacionadas con conectividad con servicios, ya que nuestro vehículo no contaba con la incorporación de servicios públicos o privados de la nube y tampoco íbamos a hacer esa conexión con elementos en la vía. Por lo tanto, llegamos a esta consolidación de 12 heurísticas adaptadas del paper referencia. Y posteriormente ya hicimos la definición del caso de estudio. Listo. Bueno, en este caso de estudio, lo primero que se hizo fue obtener un vehículo. En este caso, para nuestro caso, fue el Audi A1 con un sistema Infotainment Audi MMA Infotainment System. Luego, después de tener esta, se procedió a conseguir un grupo con una muestra homogénea. Para nuestro caso, fueron 5 personas entre hombres y mujeres con un nivel similar de estudio, unas edades similares y lo más importante era que no tuvieran experiencia en el uso de sistemas infotainment. Luego, después de esto se procede a generar unas tareas, las cuales iban a realizar estos usuarios, pero el primer paso se hizo fue aplicársela a un grupo de expertos. Para nuestro caso se tomaron también 5 personas y se consideraron expertas a personas que tuvieran más de 3 años en el uso de sistemas infotainment. Listo. Una vez se le hizo la primera prueba a los usuarios expertos, se obtuvo una tabla con tiempos promedios para luego usarlo como referencia a la hora de aplicarle la prueba a los usuarios que no tenían experiencia. Vale, posteriormente a esta definición del caso de estudio, procedimos a una evaluación heurística que corresponde a esta, digamos que inspección del sistema infotainment sin uso de usuarios, sino por un conjunto de especialistas de usabilidad nos ayudarán a completar este conjunto de tablas de acuerdo y desacuerdo de cada una de las heurísticas que evaluamos. Entonces en pantalla se puede observar las diferentes tablas que utilizamos para cada una de las heurísticas para de esta manera ver un diagnóstico de lo que nos podríamos encontrar más adelante en la prueba de usabilidad ya con los usuarios caracterizados y tener en cuenta cosas que por medio de técnica de observación íbamos a presentar. Y ahí ya pasamos a la prueba de usabilidad. Bueno, en esta etapa simplemente los usuarios ingresaron al vehículo, los dejamos un momento en el vehículo para que se familiarizaran con su entorno. Se estaban ellos grabando y observando sin que se dieran cuenta para evitar que ellos se sintieran invadidos. Y una vez ellos generaron esta familiaridad, se les aplicó las preguntas, las cuales íbamos dándoles una por una, explicándoles qué tenían que hacer o decirle la tarea, ella la iba realizando y nosotros tomando un tiempo para poder mirar si la prueba de expertos era parecida a la prueba de personas sin ningún tipo de conocimiento en el vehículo. Listo. Bueno, ahí se puede observar una tabla donde se hacía la tarea y el tiempo de cada uno de los usuarios a realizar cada una de las tareas. Bueno, luego de realizar esta prueba de usabilidad, pasamos a este análisis de los pain points o digamos que puntos de dolor que se encontraron en esta prueba de usabilidad por parte de los usuarios y se hizo un resumen en una tabla donde se iban poniendo los problemas que se encontraron por medio de la técnica de observación, los usuarios a los cuales digamos que fueron afectados por esos problemas y las dimensiones categorías heurísticas que acogían esos problemas o que digamos que surgían a partir de las malas prácticas de estas heurísticas que habíamos estudiado. Luego de realizar este compilado de problemas, ya pasamos a hacer la propuesta de rediseño. Entonces, cada uno de esos problemas se pensó y de acuerdo con los principios de interacción humano-computador, los principios de UX y de UI, se fueron, digamos que, ajustando de acuerdo a las necesidades. Entonces, por ejemplo, vemos este caso, las opciones de selección en las esquinas, aquí al lado izquierdo, lo que estoy señalando, corresponde al diseño original. Entonces vemos que en la interfaz
se contaban con unas opciones en las esquinas y para hacer selección de esas opciones se necesitaba oprimir estos botones que se encontraban en el panel central de control. Sin embargo, todos los usuarios tuvieron problemas en este momento, ya que ellos no tenían, digamos, ese carácter intuitivo que les permitía saber que las opciones de esos botones correspondían a las opciones de arriba en la interfaz. Entonces, de acuerdo a ello, se procedió en el prototipo de rediseño a ponerle números, a numerar esas opciones para que tuviera un carácter más intuitivo y de esa manera poder tener mejores prácticas heurísticas, como por ejemplo la de proporción de familiaridad y de comodidad a los usuarios, que se encuentra dentro de la categoría, dentro de la dimensión de interacción, y también ajustar otras heurísticas como por ejemplo aquella que nos está diciendo la distribución de los elementos de los sistemas infotainment, para que también tengan estos elementos, la distribución de ellos tenga una característica mucho más intuitiva y nos permita mejorar esa dimensión de diseño. Bueno, este ejercicio se fue realizando así con cada uno de los problemas que se fueron observando. Todo se encuentra desplegado específicamente en el paper, en el trabajo. Digamos, esta otra propuesta de rediseño que se relaciona con la búsqueda de contactos en el directorio nos pareció también bastante interesante el día de hoy darla a conocer. Una de las tareas que se le realizó a los usuarios fue que realizaran una llamada buscando un contacto en específico. Entonces, el problema es que aquí en pantalla izquierda, como pueden observar, que es el diseño original, se despliegan los nombres, pero en orden alfabético por apellido y no por nombre. Resulta que el modelo conceptual de los colombianos, básicamente de los usuarios, sobre todo los que estudiamos, esta búsqueda se realiza por nombre, y al realizarse en este caso por apellidos, resultaba que se demorara mucho más tiempo y que inclusive a veces no encontraran bien al contacto. Entonces, precisamente por eso es que acá se ajusta ese pequeño elemento de acuerdo con el modelo mental, y en este caso se estaría resolviendo heurísticas como por ejemplo la de la comprensión de funciones, que está dentro de la parte de diseño, que realmente se debe ajustar el diseño a la funcionalidad y al modelo mental de los usuarios. Y por otro lado también se está ajustando la heurística que corresponde al diseño como tal de la interfaz, de la personalización de la interfaz, para que el usuario tenga la posibilidad de escoger si puede o no hacer la búsqueda por apellido o por nombre. Bueno, como lo menciono, este ejercicio se realizó para los diferentes problemas que se encontraron, y todo esto se encuentra desplegado y descrito mucho más específico en el paper. Posteriormente a este rediseño ya pasamos a una segunda prueba de usabilidad. Se utilizaron otros 5 usuarios con las mismas características, la misma edad, el mismo nivel académico, pero eran otros usuarios para que no hubiera una ventaja de unos sobre los anteriores, y se evidenció una gran diferencia de los tiempos, ya que estos gastaron mucho menos tiempo al realizar las tareas que se le habían realizado a los primeros, y claramente pudo haber sido por la propuesta de rediseño realizada. Además de esta medición, digamos, temporal que se hizo una retroalimentación y una validación por parte de los usuarios evaluados, tanto de la primera como de la segunda prueba de usabilidad, y ambos segmentos de usuarios quedaron satisfechos con los nuevos ajustes que se le hizo a la interfaz, y de una u otra manera nos hicieron saber que la propuesta de rediseño sirve bastante para que las tareas se hagan en menos tiempo y ellos no se involucren en gastar tiempo extra, o digamos que generar eventualidades negativas cuando estén conduciendo el vehículo. Entonces, como conclusiones, básicamente tenemos que con toda esta evaluación y el rediseño logramos obtener pues una propuesta adecuada gracias a la retroalimentación por parte de los usuarios, el análisis de las heurísticas realizadas, y pues también se estableció una metodología de evaluación y propuesta de rediseño para que más adelante y a futuro podamos generar una evaluación en escenarios más complejos, con vehículos en movimientos, con una mayor cantidad de usuarios, con un conjunto de heurísticas más complementarias y demás. Entonces, eso fue básicamente lo que nosotros describimos en el paper. Entonces, queríamos agradecer la oportunidad de poder presentar esto el día de hoy, y que estamos dispuestos a las preguntas que tengan. Vale, Juan Sebastián y Felipe, muchas gracias por la presentación interactiva, fue entre dos y colaborativa, de un caso de estudio donde se ve reflejado todo un proceso de diseño y de rediseño basado en una evaluación de usabilidad. Entonces, pasamos a sesión de preguntas. Vamos a tener un tiempo adicional de preguntas, dado que tomaron un tiempo menor en la presentación. Entonces, no sé, Witsi, que está
teniendo información de nuestro grupo en YouTube, si nos pueden compartir algunas de las preguntas. No te escuchamos, Wiche. ¿Tienes cerrado el micrófono? Sí, listo. Bueno, hay varias felicitaciones por el trabajo ahí que presentan estos dos jóvenes. Al momento no hay preguntas para la ponencia, pero a mí me gustaría hacer una. Y es respecto precisamente a ese conjunto de guías que ustedes tuvieron la oportunidad de manipular. Veo que pudieron hacer ustedes una delimitación pues de las recomendaciones que eran adecuadas para su estudio. Ahora la pregunta es, ¿qué otras, dentro de la experiencia en los casos de estudios que ustedes desarrollaron, qué le agregarían a ese conjunto de heurísticas, a ese conjunto de guías? ¿Qué ustedes percibieron durante los casos de estudio que no ven reflejados? Al final, en ese artículo al cual ustedes hacen referencia, se comenta que, bueno, es un conjunto de guías no exhaustiva, y precisamente ese tipo de estudios que ustedes elaboran nos permite a la comunidad enriquecer esas propuestas. En ese sentido, ¿qué podrían decir ustedes? Bueno, yo podría aportar un poco por ese lado. Digamos que en este caso de estudio, como estábamos tratando con usuarios que no tenían experiencia, se podría extender un poco la categoría de aprendibilidad, ya que esa categoría solamente contaba con una heurística, que era la de proporcionar familiaridad y comodidad. Entonces, desde mi perspectiva, no sé, Andrés Felipe, si tenga algo más que complementar, se podría extender otros factores a tener en cuenta para esta parte de aprendibilidad. No, era solo esa porque la verdad no, cuando los usuarios pues se enfrentaban por primera vez y no tenían ningún tipo de experiencia, ellos lo único que exigían era como una forma de tener esa manera de aprender más fácil antes de enfrentarse en un vehículo en conducción. Por eso no tuvimos solamente la aprendibilidad. Gracias, Wichi. Yo tengo otra pregunta. Ah, bueno, sí. Hay una pregunta. Hay una pregunta aquí de los participantes, de Alexa Marmolejo. ¿Cuál fue la razón de elección de ese rango de edad? ¿Consideraron hacer pruebas en sujetos de edades mayores? Bueno, el rango de edad se debe a que nosotros teníamos que tener un grupo homogéneo. Entonces, como la prueba se realizó directamente en la universidad, usamos nuestros compañeros, los más cercanos, entonces por eso fue el rango de edad. No, por el momento usamos mayores, sí, fueron los expertos. Ellos eran personas que tenían entre 30, 40 años, pero eran los expertos. Entonces, por la razón, el grupo y el rango de edad esa es la razón por tener ese rango de edad. Ok, muchas gracias. Tenemos dos más preguntas. Si la puedo realizar. Vale. ¿Usted sí me está escuchando? Dale, Wilson, por favor. Sí, teniendo en cuenta que la prueba que se realizó sobre el vehículo estacionado, el vehículo no en movimiento, quisiera saber si ustedes indagaron sobre cuando hicieron la prueba, la experiencia que tenían pues, las dos pruebas que hicieron de las personas al volante, porque veo que no está mencionado en la presentación, si consideraron la experiencia que tenían esas personas al volante en el momento de hacer la prueba. Pues bueno, como mencionamos, digamos que ellos no tenían experiencia en sistemas infotainment. De pronto no entendí muy bien la pregunta, pero los ubicamos en el asiento digamos, del conductor, porque consideramos que era donde mayor habían opciones para que ellos ejecutaran sus tareas, debido a que habían algunos botones en el volante, algunos botones en el panel central, que tenía más acceso esta silla de conductor a diferencia de los otros puestos, pero no sé si entendí bien la pregunta. No me entendiste, qué pena contigo, de pronto yo te la formulé mal. Lo que yo te quería preguntar era si ustedes tuvieron en cuenta cuando hicieron la prueba con usuarios, indagar cuál era la experiencia que ellos tenían como conductores. Puede que no hubieran tenido experiencia en la interacción con sistemas infotainment, pero si sabían conducir un vehículo, que igual el vehículo estaba quieto, eso es importante decirlo, y ustedes lo mencionan, pero es importante también la experiencia que ellos tienen manejando un vehículo, porque parte del modelo de conducción está dado por eso, el tiempo que tengo yo experiencia conduciendo un vehículo, es decir, tiempo al volante. Vale. De los 5 usuarios que utilizamos para evaluar al inicio, solamente uno contaba con experiencia conduciendo, los otros 4 conducían, pero era en moto, no vehículo. Entonces, digamos que precisamente ellos por eso es que nunca habían tenido experiencia con sistemas infotainment. Eso sí ya responde a tu pregunta.
Gracias, Wilson, por tu pregunta y por tu aclaración. Gracias, Juan. No sé si hay más preguntas, Witsi. Yo también tengo una pregunta, pero... Sí, sí hay más preguntas, estimado, y lo bueno que tenemos tiempo. Eric Cuevas nos pregunta, o más bien le pregunta, al hacer la evaluación, ¿se identificaron nuevas necesidades? ¿Se añadieron nuevas funciones? Adelante. Sí, digamos que precisamente esa fue la propuesta de rediseño que nosotros generamos. Se encontraron bastantes problemas que se presentaron en todos los usuarios y unas en que se iban presentando en solo unos. Entonces, había bastantes cosas que se generaron en estas propuestas de rediseño. Como lo mencionamos, digamos que no pudimos por tiempo presentar todas, pero sí surgieron nuevas funcionalidades, digamos que podrían surgir de ese análisis y evaluación que se le realizó a los usuarios. Muy bien, hay una pregunta más que hace Lorena Espinosa. Dijo, ¿bajo qué estándares realizaron las pruebas de usabilidad? Perdón, no escuché bien, Witsi. ¿Me podría repetir? Claro. Nos pregunta Lorena Espinosa, ¿bajo qué estándares realizaron las pruebas de usabilidad? Vale, no sé si Felipe quiere responder esta pregunta. Bueno, como tal estándares, lo que usamos fue basar en experiencia, artículos donde nos hablan sobre usabilidad. Entonces identificamos era identidad, contenido, navegación, búsqueda, feedback y utilidad. Eso fue, digamos, sobre lo que nos basamos para poder nosotros hacer un rediseño. Sí, y aparte de ello, utilizamos la técnica de observación y también la técnica de Thinking Out Loud. Sí, y las heurísticas de Nielsen. Muy bien, el chat está inquieto, así es que hay una pregunta más. Nos pregunta Misael Zambrano, bueno, primero lo felicita, excelente trabajo. Dice, ¿la propuesta de diseño se puede hacer universal? Es decir, contemplar otros países o regiones. Bueno, digamos que en este caso de estudio nosotros lo realizamos con usuarios para evaluar el modelo mental colombiano, ¿no? Pues nosotros sabemos que este modelo mental hace referencia a la representación interna que tenemos de la realidad externa, ¿no? Como nosotros vemos la realidad de acuerdo a nuestras experiencias y nuestro contexto. Entonces, en este caso precisamente lo realizamos con usuarios con modelo mental colombiano, pero precisamente en las conclusiones, por eso es que mencionamos que este puede servir como una base metodológica para que se pueda realizar otros casos de estudio, de pronto con, no sé, usuarios con modelo mental mexicano y ver de pronto qué aspectos deben tener los desarrolladores de sistemas infotainment, pues dependiendo de estos aspectos demográficos en donde se encuentran. Gracias. Witsi, ¿tienes otra pregunta o procede con la mía? Proceda con la de usted. Vale, bueno, sí tengo un par de preguntas. Algunas ya el público no me la ha quitado. De hecho, Wilson me quitó la pregunta del tema del conocimiento previo. Y es dos inquietudes. Una, el tipo de vehículo que usaron puede tener una injerencia en los resultados. ¿Y por qué usaron solo el Audi y no un tipo de vehículos que tuvieran las mismas características del Audi, pero con otra marca, como para tratar de empezar a generalizar que, digamos, el diseño de sistemas infotainment para vehículos con estas características pudiera tener algunos elementos, por un lado? Y segundo, es el tema del contexto. Claro, la evaluación es en un contexto de que yo estoy parqueado, donde posiblemente no tengo presión de muchas variables porque no estoy en la carretera, entonces no tengo que estar pensando si me están pitando, si está el vendedor ambulante ahí, si está el señor que me va a rayar el carro. Entonces, claro, en ese contexto posiblemente puedo tener más concentración en el sistema infotainment. Ya cuando estoy en una situación real, de alguna forma, pues ya dejo de estar pensando y mirando tanto la interfaz y tengo que estar concentrándome más en la actividad de conducir. Entonces, quisiera que nos contaran un poco más la perspectiva de ustedes, Felipe y Juan, respecto a ese tema y respecto al tema del tipo de vehículo. Gracias. Bueno, en el primer tema era, pues contábamos con el automóvil a disposición, lo podemos contener todo el tiempo posible, entonces
se nos facilitó mucho, por esa es la razón de escoger ese Audi. Intentar otro vehículo, digamos que sí lo pensamos, digamos que era una de las metas a hacer, pero por cuestiones de ese momento pues hubo un problema en la universidad, muchas cosas, no nos dio la posibilidad de ampliarlo a otro vehículo. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Bueno, yo complemento un poquito eso. Digamos que igual la selección del vehículo se realizó teniendo en cuenta que todas las tareas propuestas para evaluar las heurísticas se pudieran realizar en ese vehículo. Entonces, digamos que hicimos esta validación previamente a la definición del caso de estudio para, pues evidentemente, poder asegurar que podíamos utilizar ese vehículo, ¿no? Que un conjunto de expertos realmente dijeran si sí se podían realizar o no esas tareas en el vehículo. Y para responder la segunda pregunta, que corresponde a la parte pues, del caso de estudio de que estaba parqueado el vehículo, claramente, digamos que por eso propusimos como trabajo a futuro poder evidenciar cómo podría ser el comportamiento de los usuarios ya en un escenario donde esté el carro, digamos que en movimiento. Precisamente se midieron los tiempos para ver, digamos que lo mucho que uno puede tardar ejecutando una tarea y lo peligroso que podría resultar hacer este tipo de tareas cuando uno está en la vía. Entonces, esta digamos que podría resultar como una especie de crítica al sistema de infotainment debido a que pues, se presentan bastantes segundos que en la carretera ya resultarían en posibles accidentes. Vale, muchas gracias Juan, muchas gracias Felipe. Y yo creo que no sé si hay más preguntas, Witsi, tenemos 2 minutos y si no, pues continuamos. No, muchas felicitaciones por el trabajo de los jóvenes. Me llama la atención esa parte del contexto antes de despedirlos, sobre todo pensando en las vías, ahí en su contexto en Popayán, por ejemplo. Imagínense con todos esos vehículos automotores, sobre todo las motocicletas, específicamente en las calles angostas ahí en Popayán, y las distracciones que pudieran provocar, ¿no? No solamente el sistema infotainment, sino el contexto al que se refiere el doctor César. Entonces, es muy interesante, ojalá puedan continuar con su trabajo futuro y poder realizar esta evaluación. Un comentario final para el trabajo que están realizando que me parece muy interesante. Si bien no pueden tener el vehículo en movimiento, pueden tratar de simular el proceso de conducción o de atención primaria con otra actividad. Por ejemplo, yo estoy en el vehículo en movimiento, pero tengo que ver una película. Usted tiene que estar concentrado en la actividad de visualización que está realizando o un conteo sobre un software que está mirando, simulando la atención que haría un usuario conduciendo el vehículo. No es lo mismo que conducir, pero la atención primaria está en otra actividad y la atención periférica va sobre el sistema infotainment. Entonces, una manera de hacer la misma simulación sobre un vehículo pues, estacionado, tratando de estimular la atención que debería tener el usuario en una actividad principal que es conducción, diseñando otra actividad principal que no sea conducción, porque efectivamente no se puede hacer en un contexto seguro, para que les quede como inquietud al respecto. Listo, Gracias. muchas gracias por ese comentario. Listo, pues muchas gracias Juan Sebastián y el equipo de trabajo que estuvo desarrollando esta primera evaluación. Vamos a continuar con el tercer y último ponencia, un short paper que lleva por título Desarrollo de un modelo 3D para interfaz de sistema infotainment automotriz, a cargo de André Nava García. Vamos a permitir que se conecte y comparta su presentación. Sí, aquí estoy ya. Permítanme tantito. Claro. ¿Ya se puede visualizar la presentación? Sí. Ok. Efectivamente. Activo mi cámara. Ok. Hola, primero que nada quiero desearles una buena tarde. Mi nombre es André Mauricio Nava García. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la carrera de Ingeniería Electrónica Industrial y formo parte del Centro de Investigación e Innovación Automotriz de México por parte de la misma universidad, y también soy miembro del Laboratorio de Software Libre, LabSol, y voy a presentar el trabajo de desarrollo de una interfaz 3D para un sistema infotainment. Entonces, comencemos. Primero que nada, quiero empezar a partir de lo general. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes tecnologías de amplio espectro y trascendentales para la transformación de las vidas humanas, lo que ha permitido
lo que ha permitido resolver problemas, cubrir necesidades y sobre todo facilitar las tareas desarrolladas a cabo en la vida cotidiana. Todas estas tecnologías se han aplicado a diferentes áreas, como por ejemplo tenemos las comunicaciones, el transporte, la seguridad, educación y la vivienda, por mencionar algunas. Como se muestra en la figura 1, tenemos la conectividad de los dispositivos, donde hoy en día, por ejemplo, podemos checar desde el teléfono qué es lo que hace falta en el refrigerador o en los ciclos de lavado, recibir una llamada desde nuestro reloj. Pero ya yéndonos a un área más específica, por decir la industria automotriz, esta ha convertido el vehículo en un compendio de tecnología rodante, el cual busca mejorar la experiencia del usuario en términos de conducción, de comodidad y seguridad, además de entretenimiento. En cuanto a la conducción, cuenta con un sistema de transmisión y frenado, suspensión y dirección, mientras que en la cabina del conductor cuenta con un sistema de infotainment. Este sistema se encarga de combinar la entrega de información con el entretenimiento. Y según diversos autores, este sistema se puede mejorar a partir de un enfoque 3D, en el cual podría aumentar la usabilidad general al interactuar con el sistema mediante la aplicación de patrones de visualización agradables. De esta manera, se facilita la interpretación y manipulación del dispositivo, que es el que se muestra en la figura. Entonces, la intención es desarrollar un primer sistema, el cual utilice los modelos 3D para entregar la información. Este tipo de sistemas infotainment es una interfaz humano-máquina que permite la comunicación entre el usuario con el sistema del automóvil. Este sistema utiliza las interfaces de audio y video. Disculpa, André, es que no se ve la transición. Adelante. Este sistema utiliza interfaces de audio y video, además de pantallas táctiles, entre otros dispositivos, para proporcionar diferentes servicios. Algunas de las plataformas que se pueden utilizar para generar este tipo de interfaces son las que se muestran en la figura 2. Tenemos, por ejemplo, Automotive Grade Linux, que es un proyecto colaborativo de software libre, Genivi, Harman, Intellias, EasyGuide Studio de la empresa alemana Electrobit, que es el que se desarrolló para cumplir con el desarrollo del proyecto, ya derivado del convenio que tiene la Universidad Autónoma con la empresa, lo cual nos permite generar prototipos funcionales, además de aplicaciones móviles. Y para implementar el modelo, que básicamente lo que busca es la interacción en 3D, ya que esta tiene un sentido más intuitivo para una amplia gama de aplicaciones debido a las características de las tareas en estos dominios y su coincidencia con las características de los entornos 3D. Un entorno gráfico proporciona un mejor entendimiento. Al igual que las plataformas HMI, existen diferentes alternativas desde la comunidad de software libre, tanto como software licenciado. Aquí también se muestran algunos de los ejemplos, de los softwares comparados para su utilización en el desarrollo del proyecto. Y finalmente se optó por utilizar Blender debido a las herramientas que ofrece, tales como la capacidad de modificar la estructura de los objetos, editor de composición, y que puede ser un editor de video que nos sirve para manipular algunas animaciones y cargarlas posteriormente a la plataforma HMI. Para el proceso de desarrollo lo dividimos en 3 etapas. Estas 3 etapas fueron: en la primera se definieron las características y requerimientos que necesitábamos para el modelo. En la segunda etapa, el modelo fue integrado en la plataforma de EasyGuide Studio y se programó la funcionalidad de cada una de las partes. Mientras que en la tercera etapa se generó el paquete de instalación y despliegue del modelo para desplegarlo en un sistema en un smartphone con sistema operativo Android. Entonces, para mejorar la experiencia se definieron algunos requerimientos y características necesarias. Estas se dividieron en 3 partes. La primera fue la funcionalidad segmentada, la cual consistía prácticamente en que puertas, cofre, cajuela, llantas, entre otras, fueran
independientes al resto del vehículo, de manera que cada pieza tenga su propio centro de rotación, lo cual nos sería útil más adelante. Como segundo requerimiento es la geometría. Esta se optó por mantenerla en cuadriláteros y de esta manera, al añadir modificadores, la pieza modelada no se distorsionaría. Y por último, la visualización, que sería la forma en la que se vería en la plataforma de EV Guide Studio. Para esta lo que necesitaba fuera que tuviera una cámara e iluminación. Esto con el propósito de manipular el modelo en EV Guide. Y cabe mencionar que todo esto es con la intención de generar tecnología para el mismo centro de investigación del CIAM, el Centro de Investigación e Innovación Automotriz de México, y de producir tecnología de bajo costo. Para el diseño del modelo se comenzó a modelar a partir de un plano, como muestro en el video. Este plano fue modelado con la intención de que fuera low poly, es decir, de malla poligonal que contempla un número bajo de líneas, de manera que se optimice el rendimiento. Y como pueden observar, detrás se tiene un plano de un vehículo. Este vehículo es más que nada una mera referencia para el modelo. No tiene nada, más que nada como una referencia. Y cabe destacar que también para el modelado se utilizó el cambio de las vistas para ir cambiando y ir siguiendo la línea del vehículo. Se continuó modelando de la misma manera hasta tener un modelo como este, que como les mencionaba en los requerimientos, tenía que tener las puertas separadas, bueno, los objetos móviles, y tenía que mantener una geometría en cuadriláteros, que como pueden ver, se ve como muy cuadrado el vehículo. Y esto el modificador que se añadió posteriormente fue para suavizar la superficie y que no se viera de esta manera. Esto nos permite que el modelo sea manipulado desde el entorno de Electrobit. Y para la integración del modelo en la plataforma de EV Guide es necesario comprender cómo funcionaba esta plataforma. Esta plataforma implementa un modelo de máquinas de estado, donde cada máquina de estado es un dispositivo que almacena el estado de un sistema en un tiempo determinado. Dicho estado cambia de acuerdo a las entradas, las cuales sirven como parámetros para implementar cambios y producir una salida o resultado. Aquí en esta figura, bueno, en este video, del lado derecho se muestra un recuadro gris. Este recuadro es la vista principal de componentes, donde yo tengo cargadas dos vistas, bueno, donde se tienen cargadas dos vistas, la vista de abrir y cerrar y la vista giratoria. Estas vistas contienen, además del modelo, ciertos botones que son los que se utilizaron como entradas. Estas entradas nos sirvieron para manipular los estados del modelo. Posteriormente se muestra una simulación del modelo ya cargado, en la que, como les comentaba, los botones sirven para dar las entradas. Y ahorita cabe destacar que estos botones son solo como una referencia en este punto, ya que son usados solo para la simulación. Posteriormente se busca cambiar estos botones por actuadores y sensores que sirvan para dar una retroalimentación de qué es lo que sucede en el vehículo. Además de que también se busca que las llantas, bueno, que tenga un indicador de la presión en las llantas y te muestre desde el mismo sistema qué es lo que está fallando en el vehículo de una manera más intuitiva, más gráfica. Y como les mencionaba, para el despliegue, que es la tercera etapa, se desarrolló el paquete de instalación para un sistema operativo Android. Aquí cabe mencionar que la interfaz diseñada es para una pantalla típica de un sistema infotainment, la cual tiene una resolución de 800 por 480. Es por ello que en el dispositivo móvil se aprecia como es un poco más pequeña, y es por lo mismo, porque la pantalla típica de un sistema infotainment es de menor resolución a la que tiene un teléfono. Y ya para concluir, se tuvo una interfaz funcional, una primera interfaz funcional de un sistema infotainment, y queda como trabajo a futuro lo que les mencionaba, que es implementar
esta primera interfaz a una plataforma basada en Raspberry Pi y generar un primer prototipo con sensores y actuadores que activen la función retroalimentación de la interfaz en una pantalla HMI. Asimismo, mejorar el prototipo presentado en este artículo y posteriormente realizar pruebas de funcionalidad y experiencia del conductor. Y pues, lo que se busca finalmente es generar ese primer prototipo funcional en el cual tenga las mismas capacidades que tiene uno que podemos conseguir en el mercado, pero a bajo costo y que sea más accesible para las personas. Aquí tenemos algunas de las referencias que pueden encontrar en el artículo y pues gracias por su atención. Muchas gracias, André. Estamos esperando las preguntas aquí en la plataforma de YouTube. No sé si... Yo tengo una, no sé si la hago de una vez o la hacemos más tarde y esperamos más bien las preguntas de la plataforma. Si quieres, arranquemos las preguntas de la plataforma. Yo diría que comenzara, estimado, si quieren. Sí, bueno. Sí, Entonces empezaría con un comentario y después con una pregunta. Hacer producción de contenido 3D es bien complejo. Sí. De las características de poligonaje para hacer producción audiovisual que para hacer un videojuego, o en este caso para hacer un sistema técnico. Cuando uno habla de bajo poligonaje, tiene el problema que el concepto de bajo poligonaje cambia con el tiempo. No es lo mismo tener un bajo poligonaje hace 10 años desde ahora. Entonces, por eso uno se acostumbra a decir bajo poligonaje, pero enumerar el número de polígonos que requiere el sistema en este instante. Entonces, la pregunta por ese lado. ¿De cuántos polígonos estamos hablando que corría de manera adecuada el sistema infotainment, el desarrollo que ustedes están haciendo? Si contabilizaban los polígonos, o si no, llamarle la atención de que deberían empezar a registrar el número de polígonos que el sistema suele hacer, porque en contenido 3D se suele hacer ese tipo de precisión. Sí, de hecho la plataforma de Blender te cuenta el número de polígonos, y a lo que yo llegué a la conclusión, al renderizar el modelo, si añades un modificador que divida la misma superficie en más, a la hora de renderizar o el rendimiento, se reduce debido a que se concentra más en la visualización del objeto. Entonces es por ello que nosotros bajamos la calidad de ese renderizado para que pudiera ser cargado en la plataforma de EV Guide y lo corriera de una manera correcta. Porque de la misma manera, primeramente se intentó hacerlo de una manera bien, o sea, las texturas eran diferentes a las que les mostraba en la diapositiva, lo cual exigía más por parte de EV Guide, y no corría la simulación porque marcaba un error debido a la cantidad de polígonos que tenía la figura. Es por eso que se decidió bajar. Actualmente, o sea, así de acordarme cuántos polígonos tiene, no sé, pero sí es menor la cantidad a la que puede llegar para tener un mejor rendimiento. Ok, para que si siguen trabajando esa línea lo tengan en cuenta, porque muchas veces en todo este cuento de producción audiovisual es una de las métricas que suelen tener, es el número de polígonos, por ejemplo, recomendados. ¿Cuál sería una interesante a futuro? Es nosotros trabajando en esta parte de desarrollo de sistema de infotainment, consideramos que los polígonos recomendados actualmente para trabajar contenido 3D en sistema de infotainment es de tanto. Entonces empiezan a salir recomendaciones en esos procesos de diseño. Recomendar, por ejemplo, un máximo número de polígonos, porque es interesante lo que están realizando. Listo, gracias por la presentación. Muchas gracias, Wilson. Excelente recomendación. Tenemos una pregunta de Naram Hernández en la red en YouTube. Dice, ¿cuánto tiempo se tardó para el modelado en Blender y la dificultad de realizarlo? Para el modelado en Blender sí se tomó fácil, como un mes el modelado, por el hecho de que al iniciar en Blender yo no tenía conocimiento previo del modelado en 3D. Entonces por eso estuve investigando en diferentes fuentes, y la comunidad de Blender es muy amigable. Al hacer una pregunta o en la misma plataforma de Blender tiene una sección de recursos en la cual tú te puedes apoyar para implementar los que ellos te plantean con modelos sencillos en la clase de modelo que tú estés desarrollando. Entonces sí fue más o menos como el desarrollo de un mes del modelo, obviamente con sus descansos necesarios, y yo diría que la dificultad depende de la calidad del modelo que tú quieras realizar. Pero en general
pues estuvo más o menos difícil, pero... Muy bien, André. Derivado de esa pregunta, bueno, el profesor José María Zelaya pregunta, más bien dice, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que quiere empezar a modelar en 3D para desarrollar sistemas infotainment automotrices? Sí, el consejo que yo le puedo dar es siempre estar al tanto de lo que se quiere. Primero plantearse bien lo que quieres llegar con tu sistema, las capacidades que quieres que tenga o las opciones que el usuario las opciones que va a tener el usuario al utilizar la interfaz. Entonces yo diría que siempre se concentren en esa parte de la usabilidad. Como comentaba al inicio de la investigación, el doctor Rusus, no, el siguiente, perdón. Bueno, yo tengo una pregunta, Witsi, si me permite. Adelante, después Sí. le damos la palabra a Mario Oliva. Sí, no, porque de ahí ya me tengo que retirar, disculpa, porque me tengo que pasar a la otra sala, porque me tengo la charla ahora a las 3:30. Bueno, es un poco, gracias André por la presentación, muy interesante. ¿Han pensado en hacer una evaluación de la experiencia de usuario, justamente en este caso la experiencia del conductor de ese sistema infotainment que han diseñado en 3D? Que como lo decía Wilson, un poco ligando la pregunta de la presentación anterior, claro, no es lo mismo estar conduciendo el coche en un escenario real que en un entorno 3D, pero al menos me sirve para interpretar algunos componentes de atención, sobre todo. Entonces, si lo pensamos en términos de la experiencia del conductor, y siguiendo el hilo conductor, valga la redundancia, la charla de profesor Rusu en la mañana, si han pensado en hacer un proceso de evaluación de la experiencia del conductor, pero en un escenario que no es real, ¿no? Es un escenario inmersivo, un escenario 3D de alguna forma, porque cambiaría un poco esa perspectiva. Y si han pensado, que han encontrado, si existe algunas recomendaciones para evaluar en estos escenarios. Sí, lo hemos tenido en mente, pero que eso lo dejamos como proyecto futuro, como una de las, es que esta es la primera parte de una serie de proyectos para generar, como les comentaba, una interfaz que tenga la funcionalidad tradicional de las que encuentras en el mercado. Entonces, para hacer la prueba de experiencia de usuario en diferentes conductores, es necesario primero generar una interfaz que tenga esos actuadores en las puertas, que tenga esos sensores, todos esos sensores que se necesitan para poder hacer la prueba. Pero sí se tiene en mente hacer eso. Muchas gracias, profesor César. Tengo aquí otra pregunta. Antes de pronto César nos abandone, no sé si los participantes al workshop pueden abrir su cámara para que tengamos una foto de Cierto. La sesión antes de que César nos abandone. Excelente idea. Los participantes, los ponentes pueden abrir su cámara para sí, por favor. Registro. Nos hace falta Mario, Astrid, si nos hacen el favor, Juan Sebastián. Si nos dejas compartir pantalla para que podamos ver el mosaico grande de las fotos, porque se... Andrés, por favor. Sí. Debes compartir para que... Exacto. Exacto. Entonces, para que la tomen ahí, pues bueno, ya nada más veo 6. Sí, claro, solamente veo 5. Esta plataforma tiene ese problema, no sé cómo verlos a todos. Uno en Zoom sabe, pero esta no sé cómo se hace. ¿Tomas la foto tú, Wilson, o...? Sí, pues tomemos yo creo cada uno y vamos a tener una vista distinta de las personas. Vamos a ver otra vista. ¿Vamos a ver todos? Muy bien, hay una pregunta, dice de Misael Zambrano, dice, excelente trabajo, el trabajo podría establecer una metodología de diseño para futuros modelados. ¿André? Sí.
Sí se podría establecer una metodología y de hecho en el artículo viene como más especificado el proceso seguido de manera que las personas que lo lean tengan acceso a esa metodología que fue la que se utilizó. Muy bien. Yo tengo Ahorita, así, claro, adelante, Mario. Ahorita hay una pregunta más en la red. Sí, bueno, más relacionado sobre los trabajos futuros, me mencionas que el propósito más que nada es relacionar ciertas, por decirlo así, ciertas características del vehículo, ya sea que, no sé, que se ponche una llanta, que se acabe el, no sé, el anticongelante, entre otras cosas, relacionar eso con los movimientos en el modelo 3D. Y ya tienes, por decirlo así, alguna lista específica de ciertos sensores o actuadores que van relacionados con el modelo y también pues ya tienes más o menos la manera de hacerlo, ya has identificado alguna manera de relacionar, algún know-how sobre relacionarse con los componentes hardware. En cuanto a los componentes del motor, como mencionabas, del anticongelante, ahí todavía como tal no tengo el know-how de qué sensores son los que necesito, pero en cuanto a las puertas y a identificar ese tipo de movimientos de presión en las llantas, sí existen diferentes sensores en el mercado que nos podrían ayudar a tomar eso como parámetro y en base a eso implementar la salida en el sistema y que sea la forma en la que se le entrega al usuario. Ok, ya por ejemplo de las puertas ya tienes identificado algún sensor, ya tienes más o menos alguna herramienta de programación para relacionar con EV-Guide o apenas Estamos en proceso de indagar cómo se hace eso, pero ya se tiene contemplada la forma en la que se puede llegar a hacer. No, pues eso sería todo. Ok, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mario. Bueno, finalmente hay una pregunta de Eric Cuevas. Dice, ¿Blender considera aspectos mecánicos? Por ejemplo, las restricciones de movimiento de las partes del automóvil, o cómo lograste la dinámica de abrir y cerrar las puertas. Lo que se hizo prácticamente es en el vehículo es segmentarlo. Al segmentarlo nosotros dejábamos las puertas como partes independientes del cofre y las llantas. De esta manera, al tenerlos como objetos independientes con su respectivo centro de rotación, como les mostraba en el video, las puertas giraban en torno a un punto. Ese punto es el que se tiene como referencia a la hora de pasarlo a EV-Guide, y ese punto es el que tú manipulas con una interpolación lineal o una rotación en el eje correspondiente para poder crear esa animación de que la puerta se está abriendo, en este caso abriéndola con el botón, que sería nuestra entrada para dar esa retroalimentación. Pero sí, en Blender dejas estructurada esa parte mecánica de dónde quieres que esté el punto sobre el cual el objeto rote o haga dicha animación. Pues muy bien, muchas gracias, André. Pues bueno, esta fue la última ponencia del día de hoy. En la red, acá en YouTube ya no hay más preguntas. No sé si Wilson tenga alguna más. Si no, cerraríamos este primer día del workshop agradeciendo la presencia de todos ustedes. Los esperamos el día de mañana. Las ponencias para el día de mañana las pueden encontrar, ya saben, en el drive que está disponible en la red. Si quieres, Luis, yo las numero para que las tengan presentes. ¿Listo? Mañana arrancamos a las 3:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Después vamos a trabajar, vamos a escuchar la ponencia Driving Experience and Approach to the Vehicle Interaction, desarrollo y validación de entorno de simulación de condición autónoma a escala, desarrollo de un prototipo de interfaz para sistemas de infotainment automotriz y revisión sistémica de la literatura sobre el diseño de interfaces de sistemas de infotainment y Value Sensitive Design. Exactamente. Entonces, son 4 charlas mañana igual. Comenzamos, como dice el profesor Wilson, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, hora de Perú. Mencionar que esa fue la hora base. Y bueno, les agradezco mucho, sin antes comentarles que ahorita a las 3:30 tenemos la ponencia magistral del profesor César Collazos. Entonces, si son gustosos, se conectan a la sala número 1, que creo que va a ser allí la principal. Y pues bueno, nuevamente les agradecemos a nombre de mis compañeros Wilson Sarmiento, de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, el profesor César Collazos, de la Universidad de Cauca, en Popayán, Colombia, y por supuesto un servidor, Huitzilopochtli García, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Les deseamos que tengan muy buena tarde.